La clase pasada habíamos quedado en la parte de señales compuestas y habíamos dicho que las señales compuestas se relacionaban con las transformaciones de Fourier y estábamos explicando por qué, pero ahí se nos cortó la, la clase en ese momento, entonces vamos a retomar ahí donde habíamos quedado. ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Bueno. Entonces, yo en esa clase les explicaba que las señales fundamentales, en este caso, que es la forma de la onda seno, está relacionada obviamente de manera directa con el análisis de Fourier. Eh, Como les explicaba la clase pasada, la formulación matemática que nosotros conocemos como onda seno, en realidad es una proyección, un barrido angular que se hace del radio de la circunferencia y al agarrar el perfil, la forma de onda lateral que se ve es lo que creó la forma de onda que nosotros conocemos como señal seno. Esa forma de onda fundamental que se llama señal seno, ahí la alcanzamos a ver, el perfil. Quiere decir que una señal seno en realidad, o la onda seno en realidad es una vista lateral, ¿no? De una proyección que se hizo tridimensionalmente. Lo mismo obviamente pasa con el coseno y lo mismo pasa con la tangente. Lo que en realidad nosotros conocemos matemáticamente como seno es eso. ¿Listo? Entonces, eso se asumió como señal fundamental. Esa señal fundamental, como ya dijimos, tiene una composición en la cual se le puede variar su amplitud, su frecuencia y su fase. Entonces, Fourier empezó a hacer ese análisis, ¿no? ¿Qué pasa cuando a las señales le variamos la frecuencia? ¿Qué pasa cuando le variamos la amplitud? ¿Y qué pasa cuando le variamos la fase? A partir de esos análisis de las variaciones, él intentó relacionar las señales a través de sumas. Y a partir de esas sumas, sacar conclusiones. Entonces él empezó a relacionar, a ver qué pasaba si yo relaciono una señal con otra señal que está en igual fase, igual frecuencia, pero lo que varía es la amplitud. ¿Por qué? Porque una tiene 3/4 de amplitud y la otra tiene 1/4 de amplitud. Quiere decir que ellas están en fase y en frecuencia. Entonces él ejecutó ese análisis. Al ejecutar ese análisis se dio cuenta de que cuando se suman señales que tienen misma fase, misma frecuencia, pero diferentes amplitudes, mantienen amplitud. Mantienen fase y frecuencia, pero varían la amplitud. Entonces él empezó a hacer se empezaron a hacer otras pruebas. A ver qué ocurría si trabajamos con diferentes fases. Diferentes amplitudes, diferentes fases. Entonces, cuando la ejecución de la suma es con mismas eh, frecuencia, en este caso lo que se está desfasando es la fase y al sumarlas, él notó que no necesariamente había una variación significativa de la forma de la señal. Entonces, él se puso a probar con diferentes velocidades. Quiere decir que aquí estamos variando la frecuencia. La segunda señal, la que está roja, en rojo, es 3 veces más rápida que la otra señal. Quiere decir que mientras una da el recorrido de 360 grados, la otra ya ha dado 3. Entonces él a ver la composición lateral, empezó a ver que en ese caso sí se empezaba a crear nuevas formas de onda.
Al ver esas nuevas formas de onda, él empezó a analizar qué pasaría si yo expando la suma. Es decir, si yo le agrego más términos a la suma. Entonces se hicieron pruebas con agregándole frecuencias más altas. Entonces, por lo menos la frecuencia, la señal que es moradita, tiene una frecuencia 5 veces más rápida que la señal azul. Entonces, la medida que se le agregaban términos, él notó un patrón, ¿no? Mientras la amplitud baje en la sumatoria y suba la frecuencia, y entre más términos le agregue yo, más puedo ir discretizando el resultado de la suma. Es decir, la señal cada vez se va a parecer más a una señal continua. Entonces, ¿cuál era la lógica del asunto? Que si yo pudiera expandir eso cada vez más y crear una sumatoria hacia el infinito, esa sumatoria en determinado punto iba a volver una representación de señales analógicas, una señal discreta. Y de ahí es de donde nace el concepto de serie de Fourier. Entonces llegó al concepto de que si yo a partir de sumatoria de señales puras, como señales seno, yo puedo lograr una señal discreta, yo podría llegar a representar cualquier tipo de señal. Y de ahí es donde nace el concepto de señales de series y transformada de Fourier. Quiere decir que todo tipo de señal tiene una representación en Fourier, y al tener una representación en Fourier, pues obviamente va a estar operando en diferentes frecuencias con diferentes amplitudes, y la sumatoria de esas señales es la que reconstruiría la señal original. Lo mismo ocurriría ya con señales tan complejas como la voz. Claro que con el caso de la voz, ya que no es una señal periódica, sino es una señal aperiódica, en ese caso no se podría transformar con series de Fourier, sino tocaría utilizar la transformada de Fourier. Con la transformada de Fourier, Fourier entonces podría descomponer el espectro de frecuencias y obtenerse todas las frecuencias que pueden componer una señal aperiódica. Quiere decir que cuando nosotros transmitimos la voz en una estación de radio, esa transmisión de voz en realidad responde a la separación de esa señal aperiódica compleja, que es la voz, en diferentes señales simples que agrupadas en todo ese espectro, las componentes de frecuencia que la arman, pueden ser reensambladas y volver a formar la señal original. Entonces, por eso veíamos
que era necesario el concepto de rango de frecuencias y a partir de ese rango de frecuencias nacía el concepto de ancho de banda, ¿no? Porque para poder transmitir una voz se requería un rango de frecuencias porque la voz iba a ser fraccionada en múltiples señales fundamentales que iban a estar operando a diferentes frecuencias. Y la idea era que la composición conjunta de todas esas señales pudieran reproducir una señal aperiódica tan compleja como lo es la voz humana. Entonces, por eso cuando vimos la parte introductoria e inicial de señales, veíamos el concepto de ancho de banda y decíamos que el concepto de ancho de banda era la resta algebraica entre la frecuencia más alta menos la frecuencia mínima que puede ser contenida en una transmisión de frecuencias, de señales. Ese ancho de banda puede existir tanto para señales periódicas como para señales aperiódicas, donde debemos de tener claro que cuando una señal es periódica, la señal que se transmitió era periódica, al ser descompuesta, sería descompuesta a través de formas de series de Fourier, quiere decir que las frecuencias que las componen estarían separadas a un patrón, porque eso es lo que hace la serie de Fourier. Las señales aperiódicas crearían un espectro infinito de frecuencias y la sumatoria infinita de todas esas frecuencias deberían formar la frecuencia original. Pero hay que tener en cuenta que el concepto aplica tanto si la señal original creaba un espectro de señal periódica o creaba un espectro de señal aperiódica, porque el concepto de ancho de banda es literalmente la resta entre la frecuencia más alta y la frecuencia más baja. Quiere decir que una señal periódica y una señal aperiódica que pueda ser transmitida y descompuesta en señales fundamentales pueden tener igual ancho de banda. Por lo menos en este caso tenemos el espectro de frecuencias de una señal que fue descompuesta en señales fundamentales y este es su espectro de frecuencias periódicos. Acá tenemos una señal aperiódica que fue descompuesta y este es el espectro de frecuencias. Pero en este caso vemos que la frecuencia mínima es 20, en este caso la frecuencia también mínima es 20. En este caso la frecuencia más alta es 50, en este caso la frecuencia más alta también es 50. Quiere decir que al ejecutar el concepto de ancho de banda como la resta algebraica entre la frecuencia más alta y la frecuencia más baja, en ambos casos me estaría coincidiendo el mismo valor de ancho de banda. Quiere decir que el ancho de banda es un concepto que no define el tipo de señal que se está transmitiendo. Yo al saber que un ancho de banda es de tanto, de X valor, eso no me da la idea del tipo de señal compuesta que vaya a ser transmitida por ahí. No tiene ninguna implicación al respecto. Entonces, por lo menos, en este caso, tenemos una señal periódica y esta señal periódica fue descompuesta en 5 ondas seno de frecuencias 100, 300, 500, 700 y 900 Hz. Si yo le dijera, dibuje su espectro de frecuencias, obviamente, usted tendría que saber las amplitudes. Y acá llegan y le aclaran que todos los componentes tienen la misma amplitud pico. Usted, si yo le diera ese concepto, usted nada más con leer ese párrafo debería concluir que el espectro de frecuencia debería graficarlo de esta manera. Si yo le dijera, calcule el ancho de banda, usted debería agarrar la frecuencia más alta, la frecuencia más baja y restarlos. Entonces, en este caso, concluiríamos que el espectro de frecuencia es de 800 Hz. ¿Alguna duda al respecto? Muchachos, Sí, profe. dime.
Si la amplitud pico no fuera en todas 10 voltios No de cambia graficación. nada porque el concepto de ancho de frecuencia es con las frecuencias, no tiene nada que ver con las amplitudes. Ahí tendría dificultades es para dibujar el espectro. Tendría yo que darle las amplitudes de cada señal en específico para poder dibujar el espectro. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Pero en el cálculo del ancho de banda sí no tendría ninguna implicación, porque el concepto de ancho de banda es tácito. Es la resta entre el valor más alto y el valor más bajo. Ahí no hay, desde que usted tenga los valores de frecuencia puede ejecutarlo, no hay problema. Entonces, en este caso, si yo le diera el siguiente enunciado, el ancho de banda de una señal es 20 MHz. El ancho de banda quiere decir que no le estoy dando todavía ni la frecuencia mínima ni la frecuencia alta, solo el ancho. La frecuencia más alta es 60. Quiere decir que la frecuencia más baja, ¿qué valor tendría que ser? Obviamente 40 para que 60 menos 40 dé un ancho de 20. Y si yo le dijera, calcule la frecuencia más baja y dibuje el espectro de la señal. La señal contiene todas las frecuencias integrales de la misma amplitud. Entonces, en este caso, usted obviamente, como le estoy dando la frecuencia más alta, le restaría el 20 y sabría que la frecuencia más baja es 40. Y como todas tienen la misma amplitud, dibujaría el espectro de esta manera, pero como no le doy forma de calcular la amplitud, pues no la coloca. ¿Estamos claros? Sí, Muchachos. profe, sí. Ujú. Ahora, yo le estoy dando vamos a hablar del ejemplo 20. Una señal compuesta periódica tiene un ancho de banda de 200 kHz. Quiere decir que le estoy dando el resultado de la resta. Con una frecuencia media de 140 y una amplitud pico de 20. Las dos frecuencias externas tienen una amplitud cero. Dibuje el dominio de la frecuencia de la señal. Entonces, primera cosa que yo debo saber, me están hablando de una señal aperiódica. ¿Listo? Y me están hablando de una frecuencia media. Entonces, lo primero que usted debe agarrarse es del dato de la frecuencia media. Usted lo primero que haría sería dibujar la raya de acá, porque usted sabe que la frecuencia media es de 140 con una amplitud de 20. ¿Listo? Le dicen que el ancho de banda es de 200 kHz. Como esta es la frecuencia media, quiere decir que el ancho acaba en 100 para allá y 100 para acá, ¿cierto? Entonces, 140 más 100 sería 240, 140 menos 100 sería 40. Y usted de esa manera calcula el valor máximo de la frecuencia y el valor mínimo de la frecuencia, de manera de que se cumpla de que el ancho de banda siga siendo 200 kHz. Entonces, 240 menos 40 está manteniendo el ancho de banda. Ahora me dicen que las dos frecuencias de la esquina son cero, tanto la baja como la alta. Eso le da la idea a usted de que el espectro de frecuencia tiene que ser así un triángulo, como las de las estaciones de radio son así. ¿Estamos claros? Muchachos, Sí, señor. recuerden que a ustedes solo les voy a dar el enunciado y la idea es que creen el dibujo. Listo. Ejemplo 21. Una señal de televisión ocupa un ancho de banda de 6 MHz. Si el límite inferior del canal 2 es 54, calcule la frecuencia del límite superior. Ahí, ¿cómo lo haríamos?
Muchachos. ¿Cómo lo haríamos? Piensen. ¿Se despeja el ancho de banda, profe? Sí, pero ¿cómo? ¿Cuál sería? Despéjelo. El ancho de banda más límite inferior. ¿Y cuánto daría eso? Deme valores, deme resultados. Mejor dicho, hágalo. ¿Cuánto daría eso? 60, ¿no? 60. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí, 60 MHz. Exactamente. Porque 60 menos 54, pues obviamente da 6 MHz. Listo, entonces, en el caso de la radio, difiere mucho el tipo de modulación que haga la transmisión. Recordemos que cuando vimos las modulaciones, decíamos que podrían ser tres, ¿no? AM, FM y PM. Que PM existe a nivel teórico, pero que no pegó a nivel comercial ni tecnológico. AM tiene la ventaja a nivel tecnológico que como modo de transmisión garantiza un alcance largas distancias, porque ya cuando veíamos resolver los ejemplos de las longitudes de onda, veíamos que las longitudes de onda en las frecuencias que opera AM genera unas longitudes de onda muy grandes. En cambio, en el caso de FM, pues genera unas longitudes de onda no tan grandes, lo cual le permite operar en una ciudad, pero ya en condiciones geográficas más extensas, pues no sería tan viable. Pero al hacer un análisis de desempeño, veríamos que la transmisión AM permite, si bien lograr distancias más grandes, la calidad de la transmisión es más baja. Por eso uno escucha una estación AM y no suena como tan bonito. Y las estaciones FM tienen una mejor calidad. Profe, una pregunta. En el caso de una ciudad grande, ¿no alcanzaría a cubrir toda la ciudad? Sí, claro, sí se alcanza a cubrir toda la ciudad, aunque eso depende mucho del tipo de oposición que genere en edificios y demás. En ese orden de ideas, en ese caso, las ciudades como Bogotá y demás, los espectros, los valores de la frecuencia son un poco diferentes a los de ciudades pequeñas como Cúcuta, para que las longitudes de onda sigan operando en FM, pero generen unas longitudes de onda más altas. Entonces, por eso vemos que hay estaciones que son nacionales FM y tienen una frecuencia en Cúcuta y otra frecuencia en Bogotá. Y es la misma, y es la misma estación. Entonces se hace es para eso. ¿Vale? Entonces, en el caso de AM, entonces, por ejemplo, tenemos una señal compuesta periódica, que es una señal que está siendo propagada por una estación de radio AM. En general, a cada estación de radio AM se le asigna un ancho de banda de 10 kHz. Quiere decir que la resta entre la frecuencia mínima y la frecuencia máxima de esa estación siempre va a dar 10 kHz. ¿Para qué? Para que todas usen lo mismo. El ancho de banda total dedicado a las estaciones AM va desde 530 hasta 1700 kHz, lo cual daría un total que se pueden utilizar 117 bandas de transmisión se pueden colocar, pero se acostumbra a dejar un ancho de banda vacío, un ancho de banda ocupado, un ancho de banda vacío, un ancho de banda ocupado. ¿Por qué? Porque siempre las empresas deberían estar creando espectros de frecuencia así. Es decir, que inicien en una frecuencia central y que lleguen a frecuencias máximas y mínimas de cero. Pero eso en realidad no ocurre en la vida real. Generalmente ellas terminan creando espectros de frecuencia así.
Lo cual, por eso es que en algunos casos, si somos juiciosos y agarramos un radio, sobre todo acá en zona de frontera, podemos encontrarlo, en el cual si yo puedo mover lentamente la perilla de mi radio, yo podría encontrar un punto de frecuencia donde puedo captar dos señales de radio diferentes en el mismo punto. En el caso del FM, se opera igual, lo que cambia son las frecuencias. En el caso del FM, el ancho de banda que se les asigna es de 200 kHz y el rango total en el que operan todas las FM es desde las 88 hasta las 108 MHz, lo cual daría un total de 50 bandas en transmisiones FM. Al igual que el caso anterior, se acostumbra a asignar una, otra no, asignar una, otra no, y así sucesivamente. Y generalmente se acostumbra que el nombre comercial que asume la estación es el número de la frecuencia central. Entonces, cuando usted habla de 98.6, eso significa que es 98.6 megahertz la frecuencia central que le asignaron a esa estación. ¿Estamos claros? Voy a borrar acá. En el caso de las señales digitales, ya habíamos visto los ciertos conceptos en los cuales ellos trabajaban, ¿no? Que obviamente, ya que sabemos de los tipos de codificación y ya al ver los tipos de codificación vemos que con varios cambios de señal podíamos transmitir uno o varios bits al mismo tiempo. Entonces recordemos que nosotros allá en las señales digitales habíamos visto dos tipos de conceptos diferentes que se usaban de manera diferente a los de las señales analógicas, porque las señales analógicas, las señales digitales, perdón, como se usan para representar un código, como en este ejemplo que tengo acá de esta señal unipolar, en el cual para el valor alto estamos representando el 1, para el valor bajo estamos representando el 0. El hecho de que se usen para generar una codificación las hace aperiódicas, que ellas no cumplan un patrón. Entonces, con ellas, como no pueden cumplir un patrón, esto en este caso, ellas carecen de la posibilidad de analizarlas desde el punto de vista de la frecuencia, desde el punto de vista del periodo. Este tipo de conceptos no pueden operar en ellas. Como no pueden operar en ellas, se les creó o hablábamos de dos conceptos fundamentales. El concepto de duración o intervalo de bit, también se le suele llamar, que básicamente es el término de tiempo en el que demora transmitirse cada bit. Ese intervalo de bit es muy importante porque si yo en vez de estar transmitiendo esto, yo transmitiera una gran cadena de unos, es decir, yo la viera como una señal continua y yo no sé cuánto es el intervalo de bit, yo no sabría si hay 8 unos o 7 unos o 9 unos o 10 unos, porque yo no sé en cuánto está dividida la escala de tiempo. Al no saber en cuánto está dividida la escala de tiempo, pues carezco de la posibilidad de poder decodificar la información. Quiere decir que el concepto de intervalo de bit o de duración de bit es fundamental para hacer el proceso de decodificación. Si yo no conozco el tiempo de duración de bit, tendría que obligatoriamente a la transmisión de la señal ligarle otra transmisión en la cual haya una cadena de reloj, una señal de reloj. Nos quedan 10 minutos, tan pronto se caiga la comunicación, pues a los 10 minutos entramos a la siguiente sesión. Entonces, de manera paralela tendría que existir una señal de reloj, de manera que la señal de reloj me sirva de sincronía para saber cuándo acaba cada intervalo de bit y de esa manera yo puedo usarlo en la decodificación. También hablábamos del concepto de tasa de bit, ¿no? El concepto de tasa de bit está relacionado con el de duración de intervalo de bit. El de duración de intervalo de bit, acá como se usa para la decodificación, está sustituyendo
lo que en las señales analógicas y periódicas hace el concepto de periodo. La tasa de bit va a ser la operación inversa, es decir, va a ser las veces de la frecuencia. Quiere decir que cuando yo hable de tasa de bits, las tasas de bits me van a reflejar la velocidad de transmisión. Y el tiempo, la duración de bits, solo el tiempo de duración de cada bit. Como duración de bit es un tiempo, sus unidades van a ser segundos. Como la tasa de bits es una velocidad, es la cantidad de bits enviados en una unidad de tiempo, es decir, en un segundo, su unidad son bits por segundos. O múltiplos y sus múltiplos de esta unidad, es decir, megabits por segundo o kilobits por segundo y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que yo tengo acá, estamos transmitiendo 8 bits. Y esos 8 bits los estoy transmitiendo en un segundo. Si yo lo estoy transmitiendo los 8 bits en un segundo y yo le dijera calcule la tasa de bit, usted simplemente sabe que el concepto de tasa de bit es dividir la cantidad de bits en la cantidad de tiempo. Entonces en este caso sería 8 sobre 1, sería 8 bits por segundo. Si yo le dijera calcule la duración de bit, usted un segundo lo divide en 8 porque es la cantidad de bits que se está transmitiendo y en este caso le daría que cada bit se demora 125 milisegundos. ¿Estamos claros en cómo hacerlo? Muchachos. Muchachos, ¿están ahí vivos? Sí, señor. Ah, bueno. El concepto de duración de bit y de tasa de bit son inversamente proporcionales. Quiere decir que la tasa de bit es 1 sobre el tiempo de duración de bits. Entonces, por ejemplo, si una señal tiene una tasa de bit de 200 bits por segundo, calcule el tiempo de duración de cada bit. Entonces, usted haría 1 sobre 2000 y eso le da 500 microsegundos. Si yo le dijera el tiempo de duración de bit, calcule el tiempo de duración de bits de 230.4 kilobits por segundo, ¿cuál sería el resultado? Agarren una calculadora y háganlo, por favor. Uno sobre 230.4 por 10 a la 3. ¿Cuánto da eso? ¿Por qué 10 a la 3? Porque está en kilo. .34 por 10 a la menos 6. Exactamente. O dicho en unidades de segundos, 4.34 microsegundos. Si yo le diera esto y le dijera calcule la tasa de bit, ¿cuál es la tasa de bit de esa señal? Está transmitiendo ¿cuántos bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 16 nanosegundos. ¿Cuál sería la tasa de bit? ¡Púrele! Púrele que el tiempo acaba. 500 por 10 a la 6, profe. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ahora, este es nada más bonito. Se necesita descargar documentos de texto a una velocidad de 100 páginas por segundo. 100 páginas en un segundo. Calcule la velocidad necesaria para el canal. Una página tiene en promedio 24 líneas.
con 80 caracteres cada una. ¿Cuál sería la velocidad? En primera pregunta, cuando le hablan de velocidad, ¿le están hablando de intervalo de bit o de tasa de bit? La tasa. La tasa. Listo. Entonces, ¿cuál sería el resultado y cómo se calcula? Si yo le botara un problema de esos. ¿Cómo sería? ¡Úrele! Habría que multiplicar los 80 caracteres por las 24 líneas. No sé. Hágalo. ¿Quién lo hace y me lo sustenta? ¡Úrele! Ustedes son mecatrónicos súper inteligentes. ¿Cómo dejaría? Úrele, se nos acaba el tiempo. Eh, Profe, ahí tendría que calcular cuántos caracteres envía en total. Serían como Claro, tiene que hacer cálculo 192 de kilos. todo, hasta las 100 páginas. O sea que uno multiplica 80 caracteres por 24 líneas y después por 100 páginas. Profe, serían 192 kilobits por segundo. Pero ¿cómo? Explíqueme, ¿cómo lo calcula? Multipliqué las 24 líneas por 80 caracteres. Eso lo multipliqué por las 100 páginas. ¿El qué? Espere. Vamos despacio. ¿Cómo es? Las 24 líneas por 80 caracteres. Ajá. Ajá. Eso me haría lo de una página. Son 100 páginas, entonces se multiplica por 100. Ajá. Le falta. Y, señor, Ajá, ¿y qué más? y ya me atrapé. ¿Qué hice después? ¿Cuáles son las unidades de la tasa de bits? Bits por segundo. Acá FPS. usted estaría obteniendo caracteres por segundo. Caracteres por segundo es lo mismo que bits por segundo. Entonces, ¿a cuánto equivale, o cuántos bits equivale un carácter? Ah, pues cada carácter según el código ASCII requiere 8 bits. Eso habría que multiplicarlo por 8. Ah, ahora sí le estaría dando bits por segundo. El resultado de esa multiplicación sí es la respuesta. Que en ese caso sería 1.536 36 megabytes megabits por por segundo. segundo. Ajá. Listo. Un canal de voz digitalizada se forma digitalizando una señal de voz de 300 a 3400 Hz. De 300 a 3400 Hz. Es necesario muestrear la señal a